9:06 de la noche. Continuamos en la rotativa del aire por RPP Noticias, La Voz del Perú. Omar, Mariluz nos acompañan hoy a pocos días, en el día 96 del estado de emergencia y a un día, casi 2 días del Día del Padre que se celebra este domingo, pero tenemos que continuar con la información y con el debate coyuntural que esta vez pasa al terreno, no sé si político o judicial realmente que estamos enfrentando y que hemos enfrentado en los últimos años, valgan verdades. Estamos en la línea ya con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Aldo Vázquez, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta noche, porque han salido normas importantes en el diario oficial El Peruano y nos gustaría que lo explique y que nos diga qué impacto van a tener sobre el sistema de justicia y sobre la ciudadanía. Pero antes queríamos comenzar con esta polémica que hay dentro del Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez, el reconocido fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato, ha hecho varias preguntas y ha pedido mayor celeridad en el caso del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Entonces queremos saber desde la Junta Nacional de Justicia qué pasa con este caso. Señor Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con usted, señor Mariluz. No, el gusto es mío. ¿Cuál es la situación del caso del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez? Bueno, como seguramente ustedes recuerdan, en febrero de este año la Junta Nacional de Justicia decidió iniciar algunas investigaciones preliminares y algunos procedimientos inmediatos de tipo disciplinario respecto de jueces y fiscales supremos. El caso al que usted se refiere es uno de ellos. En todos estos procedimientos fueron en su oportunidad notificados y los investigados han tenido oportunidad de absolver los cargos que estaban formulados, particularmente en el caso de los procedimientos inmediatos. Durante este periodo de cuarentena, si bien ha habido suspensión de plazos procedimentales, sin embargo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia que instruyen estos procedimientos han tenido oportunidad de profundizar en el análisis de ellos y programar también las diligencias que corresponden a cada caso. Precisamente, como usted lo ha señalado, hoy ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano un conjunto de resoluciones, pero una de ellas atañe directamente a estos temas, a los temas disciplinarios, porque hemos levantado la suspensión de los plazos procedimentales. Es decir, como se sabe bien, durante el estado de emergencia los ciudadanos estaban impedidos de circular. Por lo tanto, nuestros propios trabajadores no podían acudir a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, más bien, desde fines de mayo recién, como se sabe también, se ha autorizado el que las entidades públicas puedan atender hasta con el 40% de su capacidad. Por eso mismo nosotros desde el 10 de junio ya estamos realizando algún tipo de trabajo presencial en la Junta Nacional de Justicia, naturalmente con grupos todavía pequeños. Entonces, lo cual señor Gálvez, digamos, propuesta de mora en el caso del señor Vázquez, del fiscal supremo Tomás Gálvez, es por el estado de emergencia, básicamente. Claro, como ha ocurrido en verdad, tanto en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público, ¿no? Más aún en el caso de la Junta Nacional de Justicia, donde los temas que deben resolverse no siempre son de puro derecho, es decir, sobre la interpretación de una norma, sino que hay etapas probatorias que requieren de la realización de determinadas diligencias que en el contexto anterior eran muy difíciles de ser llevadas a cabo sin comprometer lo que denominamos el debido proceso. Es decir, la Junta Nacional de Justicia tiene la obligación de garantizar el debido proceso para todo investigado y estamos seguros entonces que ahora sí estamos en condiciones de hacerlo, porque el marco legal ahora lo permite, en el sentido de que ya se ha autorizado, como decía, el que las instituciones puedan trabajar hasta con el 40% de su capacidad. Por otra parte, también hace unos días un decreto supremo que ha atenuado de algún modo el estado de emergencia permite también en la fase 2 del reinicio de actividades, se permite que
hayan ya actividades jurídicas, lo cual también levanta las restricciones de desplazamientos, por ejemplo, de los abogados. Entonces, todo esto configura un panorama que nos permite ahora llevar adelante con las debidas garantías todos los procedimientos disciplinarios que están a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Y esto va para todos, digamos, los fiscales, jueces que están en un proceso de investigación. Esto le aplica a todos. Efectivamente, aplica para todos los casos. Nosotros hemos iniciado no solamente los casos que se refieren a fiscales y jueces supremos, sino también otros 109 casos referidos a jueces y fiscales de menor jerarquía y que están con pedido de destitución. Entonces, en todos esos casos, además de otros 51 que encontramos en trámite, en todos esos casos se aplican las normas que hemos precisamente publicado hoy. ¿Y cuándo podría haber un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, señor Vázquez, respecto al caso específico del fiscal supremo Tomás Gálvez? Y le leo la cita textual del fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Él dijo lo siguiente aquí en RPP. Lo que preocupa es que hasta la fecha la Junta Nacional de Justicia no haya emitido un pronunciamiento no solamente respecto a Tomás Gálvez, sino también de los otros fiscales que conforman la Junta de Fiscales Supremos y que están sindicados como presuntos miembros de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Sí, nosotros, por supuesto, apreciamos las inquietudes y las opiniones que se expresan desde diversos sectores. Sin embargo, no tenemos predilección por ninguna de las opiniones que puedan surgir en relación a los temas que son de nuestra competencia. Nosotros, por propia convicción, por supuesto, avanzamos con celeridad en los casos que están a nuestro cargo. Pero debe entenderse también que hay unos procedimientos a los que hay que rodear de un conjunto de garantías, porque de lo contrario ponemos en riesgo las decisiones que pueda adoptar la Junta Nacional de Justicia, cualquiera que éstas sean. Nuestras decisiones tienen que ajustarse, como corresponde en un Estado democrático de derecho, al debido proceso, y por lo tanto aspiramos a que estas decisiones que adoptemos en su momento, cualquiera sea que ellas fuesen, sean invulnerables. Ahora, ¿no hay una preocupación, señor Vázquez, de que en medio de este estado de emergencia se haya usado, digamos, la excusa de la pandemia para que algunos malos jueces escarcelen a personas vinculadas a estos temas de corrupción, de lavado de activos, a todo el caso Lavallato? ¿Esto se podría investigar? Podría ciertamente ser materia de investigación si es que hubieran indicios de irregularidades respecto de tales determinaciones de los señores magistrados. Ahora, la Junta Nacional de Justicia actúa de oficio o por denuncia. Si en algún momento tuviésemos elementos de juicio suficientes que evidenciaran responsabilidades de tipo disciplinario, no tenga usted duda que actuaríamos como corresponde. Ahora, para terminar, muy breve, me gustaría y explicó uno de las normas que han salido en el peruano, ¿no? Y que son importantes, entiendo, para el sistema. Digamos, ¿cuál es el impacto que esto va a tener sobre el sistema de justicia y sobre la población en su conjunto? Pero me lo cuenta después de un breve corte que vamos a hacer. Pero estamos conversando con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, y yo le dejaba hecha una pregunta sobre las normas que habían salido hoy en el diario oficial El Peruano, para saber qué impacto van a tener en el sistema de justicia, en la Junta Nacional de Justicia y en la ciudadanía finalmente. Y una de ellas, por ejemplo, es que se apruebe el reglamento de concursos para selección y nombramiento de los o las jefes de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y el Ministerio Público. Cuéntenos un poco de la normativa que ha salido en las últimas horas, señor Vázquez. Así es, efectivamente. Una decisión importante también de nuestra Junta Nacional de Justicia es precisamente la aprobación de este reglamento. Como se sabe, en el paquete de normas que se envió al Congreso en 2018 en procura de la reforma del sistema de administración de justicia, una de aquellas normas
que fue propuesta por la Comisión Wagner, que elaboró un conjunto de iniciativas para la reforma de la justicia, una de esas iniciativas era precisamente la creación de las denominadas Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que habrán de sustituir a la conocida OCMA, a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, y a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Es decir, lo que ocurre es que cambia un sistema básicamente de autocontrol, donde son los propios magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público los que evalúan conductas de los jueces y fiscales, a una fórmula de heterocontrol, diríamos, es decir, donde un ente externo, que son las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, así asumen esta tarea de carácter disciplinario respecto de jueces y fiscales que no sean supremos. Lo que parece, perdóneme, señor Vázquez, bastante lógico, porque cuando se destapó todo este caso de los audios del escándalo, con, digamos, toda la componenda que había entre jueces, fiscales, uno se preguntaba, ¿y qué pasó, no, con la Oficina de Control Interno del Poder Judicial? Sí, precisamente como a través del tiempo ha habido siempre cuestionamiento a este modelo, entonces ahora, en fin, se varió este modelo y se deben constituir estas autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que tendrán autonomía, independencia, mucho más afirmada de lo que ha habido antes. Y a nosotros lo que nos corresponde es la selección y nombramiento de los titulares de estas dos entidades, es decir, los jefes, de estas autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y en este reglamento lo que se establece es cuáles son los pasos que se van a adoptar para la selección y nombramiento de estas autoridades. Ello ocurrirá en el marco de un concurso público, así lo hemos determinado, y va a suponer entonces una serie de evaluaciones que pasan pues por evaluación de conocimientos, por evaluación curricular, por evaluación de planes de trabajo y por entrevista personal con el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuándo debería estar implementada esta entidad? Sí, nosotros estimamos que seguramente en los primeros días de julio estaremos en condiciones de hacer la convocatoria a este concurso, de tal manera que estas autoridades nacionales puedan asumir a más tardar entre septiembre y octubre de este año. Se trata de un aspecto fundamental de la reforma del sistema de justicia, como ustedes comprenden, porque el control entonces, el control disciplinario en relación a la conducta de jueces y fiscales no supremos, es decir, no jueces supremos ni fiscales supremos, sino los magistrados de inferior jerarquía, esas conductas serán pues evaluadas y eventualmente materia de sanción por estas autoridades nacionales que estarán desplegadas en todo el país. Además, otro detalle interesante en esa nueva normativa que me gustaría que comente es esta norma que aprueba la directiva para el uso de audiencias virtuales en el desarrollo de las diligencias de los procedimientos disciplinarios. ¿Cómo esto va a tener impacto o cambiar, digamos, de alguna manera los procedimientos o procesos en el sistema de justicia? Sí, estamos hablando ciertamente de los procedimientos que corresponden a la Junta Nacional de Justicia, es decir, de los procedimientos disciplinarios que se llevan ante la Junta Nacional de Justicia. Estos procedimientos han sido siempre esencialmente presenciales, aunque tenían algunos elementos también virtuales. Sin embargo, lo que esta directiva permite es afianzar los instrumentos propios de la virtualidad, de tal manera que podamos, pues, en algunos casos, cuando esto se justifique, cuando esto sea necesario, poder desarrollar también audiencias virtuales, diferentes tipos de diligencias, eventualmente la declaración de un investigado, los testimonios propios de un testigo, valga la redundancia, informes orales, de tal manera que no haya, sobre todo en un contexto como el nuestro, donde se prevé todavía una serie de medidas de bioseguridad en los próximos meses, por supuesto debemos adoptar todas las precauciones para que nuestros procedimientos disciplinarios puedan cumplirse en plenitud. Y ahora, también se modifica, señor Vázquez, el reglamento de procedimientos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. Sí, precisamente para afianzar
la virtualidad de algunas de nuestras actuaciones, ¿no? Otro aspecto que, si usted me permite, no quiero dejar de mencionar, señor Mariluz, se refiere a una tarea que ya está en marcha, que es el concurso para la selección y nombramiento de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. A la Junta Nacional de Justicia, por supuesto, es explicable, se le identifica mucho más con temas propios del sistema de administración de justicia, lo cual está muy bien, porque tenemos ahí un rol fundamental. Pero también la Junta Nacional de Justicia tiene otras tareas constitucionales. Una de ellas es precisamente la selección y el nombramiento de los titulares de la OMPE y del RENIEC. Ese concurso está en marcha. Lo convocamos ya hace algunas semanas, ya ha concluido la fase de inscripción de postulantes. Ahora se está justamente evaluando la aptitud de esos postulantes, de tal manera de ver si cumplen con los requisitos básicos, y el 25 de este mes será publicada la relación de los postulantes aptos, y con ellos se iniciará también un conjunto de fases que son eliminatorias cada una de ellas. Hay un examen de conocimientos, hay también la evaluación curricular, está también la presentación de un plan de trabajo y un encuentro, una entrevista con los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Este proceso, por cierto, quisiéramos que sea acompañado por los medios de comunicación, por la sociedad civil, de tal manera que pueda realizarse, como estamos seguros va a ocurrir, con la mayor transparencia y garantizando también que los postulantes puedan mostrarse ante la Junta Nacional de Justicia, pero también ante la opinión pública, de tal manera de garantizar que los titulares de estas dos instituciones fundamentales para nuestra institucionalidad democrática sean personas verdaderamente idóneas. Ahora, otra entidad... Sí, lo escucho, por favor, termine. No, decía idóneas desde el punto de vista profesional y ciertamente desde el punto de vista también de las virtudes ciudadanas. Porque hay que tener presente que la OMPE y el RENIEC son parte del sistema electoral, junto con el Jurado Nacional de Elecciones, y por lo tanto son instituciones fundamentales para garantizar la continuidad de nuestro sistema democrático. Y justamente, señor Vázquez, sobre el Jurado Nacional de Elecciones, me gustaría un comentario de su parte, porque fue otra de las preocupaciones del fiscal José Domingo Pérez y de la congresista Carolina Lizárraga. Ellos advierten que ya el fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdoba está terminando su mandato como representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones. Y el temor para ambos, tanto como para el fiscal Domingo Pérez como para la congresista Lizárraga, es que Pedro Chávarri, Tomás Gálvez o Víctor Rodríguez, que han sido vinculados o investigados por el tema de los Cuellos Blancos, esta organización criminal, alguno de ellos tres vaya a conformar, a ocupar esa silla en el Jurado Nacional de Elecciones en una coyuntura que ya electoral. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Sí, yo comprendo las inquietudes que pueden formularse en el ámbito del debate público. Sin embargo, los procedimientos disciplinarios deben entenderse son autónomos, son independientes respecto de cualquier consideración ajena al propio procedimiento disciplinario. Eso no significa, sin embargo, que la Junta Nacional de Justicia no significa que no actúe como lo está haciendo con la mayor celeridad dentro de lo que cabe en relación a cada uno de estos procedimientos. Y lo hacemos, por cierto, por propia convicción, porque entendemos que hay una expectativa ciudadana y así lo hemos señalado desde un primer momento. Nosotros priorizamos aquellos casos en donde podría haberse producido una afectación al sistema de justicia o a la confianza ciudadana. Perfecto, clarísimo entonces, señor Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, aclarando varios puntos y queda claro sobre todo una idea, ¿no? Hay ciertos procedimientos que se tienen que cumplir, evidentemente el estado de emergencia limitó de alguna manera los procesos que se habían abierto a los fiscales supremos, esto va a continuar y lo importante es garantizar también el debido proceso en las denuncias respectivas, ¿no? Nadie está diciendo pues que no se tengan que investigar, pero siempre hay que cumplir las cosas e investigarlas bien para que luego no haya problemas ni impugnaciones. 9:30 de
la noche. Vamos a revisar los titulares y volvemos de inmediato en RPP, La Voz del Perú.